100% Radio. Estimados oyentes, ¿qué significa Efesios 6:12, que enseña que no luchamos contra carne y sangre? ¿Quién es nuestro verdadero enemigo? ¿Contra quién luchamos? Esto y mucho más compartiremos en el programa de hoy. Acompáñame, vas a ser grandemente bendecido. En Efesios capítulo 6, verso 12, el apóstol Pablo presenta a los creyentes de Éfeso la realidad de la guerra espiritual. Dice este pasaje: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En la versión Nueva Traducción Viviente dice: porque no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra principados y potestades malignas del mundo invisible, contra potestades poderosas de este siglo de tinieblas y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y antes de analizar la armadura que los cristianos deben usar en combate y cuáles son las armaduras de guerra, Pablo enfatiza que la batalla es espiritual, no física. No luchamos contra carne y hueso. ¿Qué significa esto? Bueno, que no nos enfrentamos a un enemigo físico, sino que enfrentamos un enemigo espiritual. Nuestra lucha es espiritual, aunque muchas veces vemos la manifestación en lo físico, con problemas, con dificultades, con situaciones que vienen a nuestra vida, pero su origen es espiritual. La guerra cristiana consiste en una estrategia espiritual librada con armas sobrenaturales, con armas espirituales y contra un enemigo invisible. Claro que la oposición es real, pero no es visible a simple vista. Es bajo la superficie que se libra una batalla espiritual. Peleamos esta guerra no con armas tangibles, con armas carnales, como municiones, pistolas, ni con defensas corporales como puñetazos, patadas o con cosas que tienen que ver con el cuerpo, sino poniéndonos diariamente toda la armadura de Dios, orando siempre, manteniéndonos firmes en la palabra de Dios y manteniéndonos alerta. Fíjate lo que dice Efesios capítulo 6, del verso 13 al 18. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y, habiéndolo hecho todo, mantenerse firmes. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad y revestidos con la coraza de la justicia y calzados con el apresto del evangelio de la paz. En toda circunstancia tomen el escudo de la fe, con el cual puedan apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo momento en el Espíritu, con toda oración y súplica. Para ello, manténganse alerta con toda perseverancia, rogando por todos los santos. Y este pasaje es muy esclarecedor. Y si no luchamos contra carne y sangre, entonces ¿contra quién luchamos y quiénes son nuestros enemigos espirituales? Pablo nombró a estos oponentes como el diablo, sus artimañas, los gobernantes y autoridades y poderes de este mundo de tinieblas y las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios capítulo 6, verso 10 dice: por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y el verso 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta descripción parece indicar una jerarquía de seres malvados que cumplen las órdenes de Satanás para oponerse a la voluntad de Dios en la tierra. Y el apóstol Pedro también advirtió a los creyentes que permanecieran vigilantes contra el diablo. Primera de Pedro, capítulo 5, versos 8 y 9 dice: estad alertas y sed sobrios,
Vuestro enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Resistidlo, estando firmes en la fe. Así es, no luchamos contra carne y sangre, lo que significa que nuestros enemigos no son humanos, sino seres espirituales demoníacos. Muchos, en la audiencia de Pablo en Éfeso, habían incursionado previamente en lo oculto, como lo vemos en Hechos capítulo 19, versos 18 y 20, que dice: también vinieron muchos de los que ahora eran creyentes, confesando y divulgando sus prácticas. Y muchos de los que habían practicado artes mágicas reunieron sus libros y los quemaron a la vista de todos. Y calcularon su valor y hallaron que ascendía a 50,000 piezas de plata. Así, la palabra del Señor continuó creciendo y prevaleciendo poderosamente. Por tanto, esta carta a los Efesios era dirigida a un público que entendía de estos temas y habían estado familiarizados con el diablo y con sus fuerzas malignas. La Biblia llama al diablo o Satanás el príncipe de este mundo. Juan 12:31 dice: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. También se lo menciona como el gobernante de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Efesios 2, verso 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. También se lo menciona como el Dios de este siglo, en 2 Corintios 4:4. Dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y también se lo conoce como el acusador de los creyentes, Apocalipsis 12:10. Y dice: y oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche. Este es nuestro verdadero enemigo. Pablo dice que en nuestra lucha contra este enemigo debemos ser conscientes de sus tácticas. 2 Corintios 2:11, fíjate lo que dice: para que no seamos engañados por Satanás, pues no ignoramos sus maquinaciones. Hay que ser conscientes de esto. No tenemos que decir, bueno, estas cosas ocurren en otro país o en otro lugar, pero a nosotros no nos sucede. No, hay que ser conscientes de sus tácticas. Efesios 6, 11 y 12. Pablo aquí menciona 3 rasgos principales de las fuerzas espirituales de Satanás. Dice así este pasaje: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pablo menciona 3 rasgos principales de estas fuerzas espirituales de Satanás. Primero, son poderosas y tienen autoridad para gobernar el mundo. Segundo, son malvadas. Estos malvados enemigos espirituales usan su poder para causar destrucción. Se asocian con la oscuridad y no con la luz, con la maldad y no con el bien. Y tercero, son astutos. Saben cómo conspirar, trazar estrategias, son tan hábiles para el engaño que a veces vienen disfrazados de ángeles de luz, como lo enseña 2 Corintios 11:14, que dice: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. O también viene como lobos vestidos con pieles de ovejas. Mateo 7:15 dice: cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, en nuestra debilidad humana, esperar enfrentarnos a enemigos tan fuertes y astutos? La fuerza bruta no ganará la batalla.
El dinero no ganará la batalla. Humanamente hablando, la victoria es imposible. En nuestra lucha contra el diablo y contra sus fuerzas intrigantes, Pablo dice que debemos enfrentar todo esto fortaleciéndonos en el Señor y en el poder de su fuerza, en Efesios 6:10. Es nuestro trabajo hacernos a un lado y dejar que Dios pelee la batalla por nosotros, y solo entonces estaremos seguros de ganar. Solo Dios puede fortalecernos, defendernos y librarnos del poder, de la maldad y la astucia del diablo. Segunda de Timoteo 4, 17 y 18 dice: «Pero el Señor estuvo a mi lado y me fortaleció, para que por medio de mí el mensaje se proclamara plenamente y todos los gentiles lo oyeran. Así fui librado de la boca del león. El Señor me librará de toda mala acción y me llevará salvo a su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén». Aquí está hablando el apóstol Pablo, y que solo Dios podía librarlo de este poder y la astucia del enemigo. Nuestro enemigo puede ser fuerte, pero no olvidemos que Dios es más fuerte. Como dice Primera de Juan 4:4. «Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo». Dios pone a nuestra disposición el mismo gran poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos y lo sentó a la diestra de Dios en el cielo, como enseña Efesios capítulo 1, versos 19 y 20, que dice: «Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales». Nuestros enemigos son derrotados a través de la victoria de Cristo sobre ellos en la cruz, como enseña Colosenses 2:15, que dice: «Desarmó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz». Cuando David tuvo una lucha también contra un gigante, el gigante Goliat, el filisteo, él reconoció que su lucha, en última instancia, no era contra carne y sangre. Goliat se burló de David y lo maldijo. Maldijo a David y a su Dios diciendo: «Soy un perro para que vengas a mí con palos. Ven acá y daré tu carne a las aves y a las fieras». Esto está en Primera de Samuel capítulo 17, versos 43 y 44. Pero David, confiando en la fuerza del Señor y en su gran poder, respondió: «Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien has desafiado». Porque, como declaró David en Primera de Samuel 17:47, «Y para que toda esta asamblea sepa que el Señor no salva con espada ni lanza, porque la batalla es del Señor, y Él os entregará en nuestras manos». Sí, querido amigo, querida amiga, la batalla es del Señor. Nosotros también debemos hacerlo al participar en la guerra espiritual, y nuestra lucha no es contra carne y sangre. La victoria depende del Señor y no de nosotros. Querido amigo, querida amiga, la guerra espiritual es real y se libra principalmente en el mundo espiritual y en nuestros pensamientos. Pero no dependemos de nuestra fuerza, de nuestra inteligencia o de nuestro esfuerzo. Dependemos de Jesús, de su verdad, de su palabra. Cuando vienen pensamientos nocivos o cuando enfrentamos situaciones espirituales delicadas, tenemos que vencerlo en el nombre del Señor, y si son pensamientos, llevar cada pensamiento al señorío de Cristo. ¿Qué te parece si oramos y le decimos: «Señor Jesús, hoy reconozco que la batalla que experimento no es contra mi carne ni contra personas, sino que es un conflicto espiritual, un conflicto también en mis pensamientos. Gracias por darme tu armadura. Gracias porque tu palabra renueva mi mente.
Destruye toda fuerza que se levanta contra mí y tu verdad. Que mi mente, mi corazón y mi vida reflejen tu victoria. Gracias porque me has hecho más que vencedor por medio de Cristo. Porque mayor es el que está en mí que el que está contra mí. Lo creo, lo declaro y lo recibo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Contactos marioserrano@live.com.ar. En Facebook, Mario Rubén Serrano.